¿Cómo llegó a su fin el socialismo dentro del contexto de la Guerra Fría? Yo soy Historiker y acompáñenme a ver esto. Hay muchos movimientos que se empezaron a generar desde la segunda mitad del siglo XX que tuvieron como consecuencia o como resultado la posible desaparición del socialismo o del bloque socialista dentro del mapa político mundial. Hay un momento donde la historia universal registra un tema que se conoce como los movimientos de descolonización. Así como el colonialismo es la intención de llegar a nuevos países y colonizar, la descolonización es el proceso contrario, cuando el país invadido busca su independencia para descolonizarse, es decir, para quitarse ese país pues, que lo está invadiendo, que lo protegió en algún momento de su historia o que está viviendo en él. Hay dos casos muy característicos de este proceso de descolonización. Uno de ellos es el de la India y de Pakistán. La India pues, fue una protectorado, fue un territorio colonizado por los británicos, e incluso los emperadores británicos eran llamados así, no reyes, sino emperadores, porque pues tenían diferentes regiones bajo su dominio. Y entonces en la India pues no fue la excepción, esto ocurrió durante muchos años, pero para el contexto que nosotros estamos viendo en los movimientos de descolonización aparece la figura de Mahatma Gandhi. Él, a través de un movimiento pacífico, logra la independencia. Gandhi se educó en Inglaterra. Él pues era un sujeto que sabía muy bien cómo funcionaba Inglaterra, había viajado en varias ocasiones hacia allá, su formación académica la hizo allá, sobre todo la profesional, y cuando regresó a la India pues se dio cuenta que ya las condiciones y el tiempo había cambiado y estaban dadas, sobre todo en esta década de los 40, para poder llevar a cabo la descolonización, de forma que empieza un movimiento que se conoció como Resistencia Civil Pacífica, que va a desembocar en la independencia de la India y el establecimiento de Pakistán. ¿Qué es Pakistán? Pakistán es el territorio dentro de la India donde están los hindúes musulmanes, de acuerdo, que practican el Islam y tienen otra mentalidad diferente al resto de los hindúes que practican la religión hinduista, ¿no? O sea, todos los dioses y todo el panteón mitológico de aquellos pues, que viven en esta zona, ¿no? Entonces, el primer caso de descolonización pues, es la India y Pakistán. Y el segundo también va a ser con los británicos. Recordemos que desde la Guerra de los Boers, los británicos establecieron un control sobre el sur del continente africano, lo que nosotros conocemos como Sudáfrica, y entonces desarrollaron toda esta zona durante mucho tiempo. Para la década de los 70 había antecedentes ya anteriores de un régimen, o ya se conoció públicamente en los 70, que se conoce como el apartheid. Era un régimen de discriminación donde las personas de origen africano, de color negro, pues eran discriminadas por aquellos blancos, pero pues realmente, pues ¿quiénes eran los invasores, no? Este régimen de discriminación fue muy violento, fue extremadamente mortal. Se llevó a cabo durante muchos años e incluso la propia reina Isabel II estuvo muy al pendiente de esto, tratando de negociar con la mancomunidad de naciones esto, ¿no? O sea, de tratar de establecer como un posicionamiento sobre lo que todos los países que pertenecían a Gran Bretaña pues iban a llevar a cabo para tratar de solucionar el tema de Sudáfrica. O sea, traspasó fronteras y fue un tema muy, muy importante porque pues marcó la historia de los ingleses en el sur de África. Aparece dentro de este momento también en Sudáfrica un personajazo que va a marcar también la historia del siglo XX, que va a ser una figura muy importante para que la descolonización de Sudáfrica pudiera llevarse a cabo, y pues esta persona es Nelson Mandela. Nelson Mandela era un activista que estaba velando por los derechos de los africanos, de los sudafricanos, de las personas de color. Esto le valió que lo encarcelaran durante muchísimos años en Sudáfrica, en una pequeña celda. Él siempre
siempre guardó la esperanza. En la década de los 90 fue liberado y entonces Sudáfrica alcanza la independencia, Gran Bretaña reconoce la independencia de esta zona, se convierte en un país, hay elecciones y Nelson Mandela se convierte en el primer presidente de esta nueva república, de esta nueva nación. Cabe destacar que Nelson Mandela pues también siempre tuvo relaciones muy cercanas y cordiales con la corona británica, que pues en algún momento pues se opuso, pero pues terminó por aceptar esto. Es decir, hay varios ejemplos que ocurren de procesos de descolonización, es decir, quitarse el yugo, quitarse la influencia de estos países que tradicionalmente los habían sometido. Hay otro también episodio dentro de este momento que nos lleva al fin del socialismo, cuando se empieza a ver o se empieza a vislumbrar lo que en la década de los 80s en América Latina se van a conocer como las guerrillas, principalmente en Centroamérica, en lo que va a ser Nicaragua, El Salvador. Hay varios movimientos armados por guerrilleros, estos pequeños grupos pues, paramilitares que tienen un cierto adiestramiento, que están a favor de mantener ciertos cambios, y estos cambios son como prosoviéticos, ¿de acuerdo? Son cambios que se quieren hacer para desestabilizar al capitalismo, para cambiar el régimen de gobierno, y entonces las guerrillas también centroamericanas juegan un papel importante en la nueva configuración de lo que va a ser el fin de la Guerra Fría. Viene otro movimiento también en Centroamérica, es como una guerrilla intelectual católica que se conoce como la teología de la liberación. La teología de la liberación básicamente pues apoya este tipo de movimientos armados, semiarmados, o ideológicos que pues están a favor de los pueblos, de los indígenas, y que están a favor del establecimiento de medidas o de acciones que favorezcan a los menos favorecidos, ¿no? O a las personas con mayor vulnerabilidad, ¿no? Todos estos antecedentes que yo les empiezo a comentar se van a sumar a otro que representa el inicio del fin del bloque socialista, o el inicio del fin de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como un país dominante. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en 4 zonas. Una zona con influencia estadounidense, otra zona con influencia británica, con influencia francesa y con influencia de la URSS. Esto ocurría para tener presencia militar y para que no resurgiera el nazismo. Los conflictos entre Estados Unidos y la URSS derivaron que en 1961 Berlín se dividiera en 2. Entonces, en Berlín pro-estadounidense y Berlín pro-soviético, ¿de acuerdo? Entonces, no le pidieron opinión a los habitantes de Berlín, sino que estos países dividieron la capital de Alemania en dos porciones, y se levantó un muro, el muro de Berlín. Entonces el muro de Berlín dividió familias, dividió amistades. En el Berlín socialista siempre había carencias, en el Berlín capitalista pues no tantas, y entonces pues siempre existió esta idea desde el 60 hasta finales de los años 80, cuando terminó por derribarse el muro, ¿no? Entonces la caída del muro de Berlín básicamente se logró con apoyo, sí de los habitantes alemanes, sí con presencia de líderes internacionales, sí con trabajo de la ONU, pero también surge el papel de un personaje también que marcó de forma muy significativa al siglo XX. Fíjense, en el video de hoy hemos hablado de 3, hemos hablado de Mahatma Gandhi, que es un ícono en cuestiones de paz y de derechos civiles. Hemos hablado de Nelson Mandela, que también es otro ícono en temas de derechos civiles, de resistencia, de negociación política. Y el tercero, el que vamos a hablar también, es un líder que con autoridad moral y con mucha diplomacia pudo concretar no solo la caída del muro de Berlín, sino también la desaparición del bloque socialista, y me refiero al Papa Juan Pablo II, cuyo nombre original de pila pues es Karol Wojtyła, ¿no? Este Papa fue polaco, vivió los estragos de la Segunda Guerra Mundial, vivió también los estragos de la Guerra Fría. Él vivió en carne propia, o estuvo en comunicación con varios sobrevivientes del Holocausto, y entonces era muy
cercano como a la necesidad de la población. Entonces, para el tema del bloque socialista, ya para la década de los años 80 ya se notaba un desgaste, ya se notaba un cansancio, ya había una desconexión, los propósitos originales de este movimiento pues empezaron a quedar un poco rezagados. El capitalismo fue muy voraz. En los 80 se inicia la tercera ola de la globalización, una globalización mucho más acelerada, con medios de información, de comunicación, de las tecnologías, y pues todo esto va a derivar en que se manifestara ya el atraso que había del capitalismo con el socialismo. El socialismo empezó a mostrar como ciertas fisuras o fracturas, como mencionan poéticamente algunos autores, es decir, empezó a notar que se estaba ya resquebrajando, rompiendo, y pues la caída del muro de Berlín fue públicamente como la primera aceptación, o fue la primera forma en la que el mundo supo que el socialismo pues no estaba funcionando. Entonces este proceso se va a completar con la desaparición de la URSS, pero pues que veremos en otro momento. Entonces, para finalizar, hay distintos tipos de mentalidades, de ideologías. Capitalismo, socialismo van a dominar prácticamente gran parte del siglo XX. Gracias a eso pues aparecen nuevos países que se independizan, aparecen nuevas vías para entender cómo se tienen que hacer los gobiernos, democracias, democracias autoritarias, democracias liberales, etcétera, etcétera. América Latina tiene un papel muy importante en el tema también del escenario mundial dentro del siglo XX, principalmente con Centroamérica, con algunos golpes de Estado como los de Chile, Argentina, que manifiestan pues el hartazgo de la gente respecto al gobierno que están llevando a cabo y a la necesidad de tener mejores condiciones de vida. Entonces, procesos de descolonización y el fin de la Guerra Fría pues van a ser el escenario en el que vamos a desarrollar los últimos años del siglo XX. La pregunta entonces sería, ¿qué tantos beneficios trajo la Guerra Fría? ¿Qué tantos beneficios trajo el capitalismo o el socialismo? Pues ustedes tienen la opinión. Hasta la próxima.